La historia comienza en una cárcel dominada por gángsters. Esa tarde, el pabellón entero se reúne alrededor de un improvisado torneo de bofetadas. Los presos gritan, apuestan y se empujan por conseguir una mejor vista. Para decidir quién dará el primer golpe, los contrincantes recurren a un simple piedra, papel o tijera. Jun-sik gana y, sin dudarlo, envalentonado por la victoria, desafía a cualquiera que se atreva a reemplazar a su rival. El murmullo crece hasta que un recién llegado, un joven criminal llamado Ho Jun-soo, que apenas lleva unos días tras las rejas, da un paso al frente. Desde la distancia, el jefe del pabellón, An Hae-oh, observa con interés y autoriza el enfrentamiento con un leve gesto. Jun-sik, seguro de su fuerza y su reputación, se burla del novato, cree que bastará un solo golpe para derribarlo. Vuelven a jugar piedra, papel o tijera, y la suerte vuelve a favorecerlo. Para sorpresa general, Jun-soo no solo resiste, sonríe. Cuando llega su turno, intenta devolver el golpe, pero su fuerza parece insuficiente frente a la potencia de Jun-sik, que responde sin darle respiro. Las bofetadas se suceden, cada vez más intensas, mientras los gritos y las apuestas suben de tono. Sin embargo, en el momento decisivo, Jun-soo cambia las reglas. Justo cuando todos esperan otra cachetada, cierra el puño y asesta un golpe seco que deja a Jun-sik en el suelo. Jun-sik, apenas recuperado, lo acusa de hacer trampa. Aquello no fue una bofetada, sino un puñetazo. Jun-soo, lejos de disculparse, se burla de él. La tensión se rompe y la pelea se desata. Jun-sik y sus compañeros se abalanzan sobre el recién llegado, mientras Hae-oh continúa observando, intrigado por ver las habilidades del joven. Con movimientos rápidos y precisos, Jun-soo neutraliza a cada atacante hasta quedar frente a Jun-sik. Lo derriba, y dominándolo en el suelo, le deja claro, a golpes, la diferencia entre una bofetada y un puñetazo. Al caer la noche, Hae-oh se detiene frente a la celda de Jun-soo. Sin amenazas ni rodeos, le explica cómo funcionan las cosas allí dentro. En la prisión solo existen dos tipos de hombres, aquellos con los que uno puede meterse y aquellos con los que no, y Jun-soo, sin saberlo, se había enfrentado precisamente a los segundos. Al día siguiente, en el patio, Jun-sik y sus hombres pasan junto a Jun-soo, lo miran pero no se acercan. Es entonces cuando el joven comprende que Hae-oh intervino. El jefe de la cárcel controla el contrabando de cigarrillos, y quien controla los cigarrillos controla también a los guardias, que reciben su porcentaje para mirar hacia otro lado. Ese negocio es la base de su poder. Pero el equilibrio se rompe con la llegada de un nuevo recluso, Kim Sun-hae-oh, un mafioso peligroso cuya reputación no precede. Su presencia pone en duda la autoridad de Hae-oh desde el primer día. A Hae-oh solo le queda un año para salir, y no quiere una guerra. Por eso decide acercarse a Kim y proponerle un trato, dividir el negocio de los cigarrillos, mitad y mitad, sin cambiar precios ni calidad. Kim no interrumpe antes de que termine. Hae-oh sonríe, aunque la tensión es evidente, y le pregunta algo directo: si entran en guerra, ¿quién cree que ganará? En ese momento, uno de sus hombres irrumpe con noticias urgentes. Los guardias se llevaron a Oh Yeol, su mano derecha. Hae-oh corre a la oficina de Young Jeon, el director de la cárcel, y allí encuentra a Oh Yeol. Tras exigir explicaciones, descubre la verdad. Kim ofreció más dinero para quedarse con el negocio de los cigarrillos y el poder en la cárcel. Poco después, Hae-oh es enviado al hoyo. Permanece allí varios días, aislado, mientras Kim consolida su control sobre la prisión. Cuando finalmente sale, ya no es el hombre que dominaba el lugar. En un pasillo se cruza con Jun-soo y también con Jun-sik, que avanza decidido a terminar con él. Jun-soo ve lo que sucede y decide intervenir salvándole la vida a Hae-oh, que observa cómo el joven prisionero se sacrificó para salvarlo. Luego de que los guardias intervengan y dispersen la pelea, Hae-oh manda a llamar a Jun-soo a su celda. Allí le entrega un cartón de cigarrillos como muestra de gratitud. Sonríe, pero enseguida plantea lo que no logra entender. Tenía la guerra perdida, ya no representaba una amenaza, entonces ¿por qué intentaron matarlo? Sabiendo que volverán a intentarlo, a Jun-soo se le ocurre una idea. Utilizan el teléfono escondido en la celda y toman fotos de todos los productos de contrabando. Con las pruebas en mano, van a ver a Yangon y lo extorsionan. Si denuncian el contrabando, la investigación también revelará su participación en el negocio. Además, le advierten que si algo le sucede y sus hombres afuera no pueden localizarlos, las fotos serán enviadas a la fiscalía. Sin otra opción, Young Jeon le devuelve el poder a Hae-oh y le entrega a Kim para que lo interrogue y descubra por qué intentó asesinarlo. Hae-oh le pregunta directamente, si ya había ganado la guerra, ¿qué sentido tenía matarlo?
Entonces Kim se mantiene firme y solo responde que fue un error. Quien termina revelando la verdad es Jun-sik, sabiendo que será el siguiente, confiesa que el ataque fue un encargo del propio jefe de Haeho, quien les prometió un 30% del negocio si lo eliminaban. Al descubrir la traición de su propia banda, Haeho da por terminado el interrogatorio. Jun-soo observa desde la distancia y comprende el riesgo que corre. Si Haeho descubre su verdadera identidad, su destino será el mismo que el de Kim. Porque Jun-soo no es un preso común, es un oficial encubierto cuya misión es ganarse la confianza de Haeho para desmantelar su organización. La operación está a cargo de Chun En-sok, una detective implacable que solo piensa en resolver el caso. Antes de infiltrarlo en la cárcel, le prometió que si aceptaba, conseguiría un donante de riñón para su madre enferma. Sin dudarlo, Jun-soo aceptó, aun sabiendo el peligro que implicaba. Volvemos a la cárcel, donde Jun-soo ya se ha ganado la confianza de Haeho y la primera parte de la misión está cumplida. Mientras el agente encubierto habla con su jefa que le da la noticia de que su madre será operada pronto, Haeho lo observa a los pocos metros. La emoción es real, sonríe, se muestra aliviado, y con renovada determinación, decide avanzar con la segunda fase del plan. Haeho lo observa en silencio, aunque el joven le salvó la vida y lo ayudó a recuperar el control de la cárcel, la experiencia le impide confiar en él por completo. Esa misma tarde, Haeho recibe la visita de Go Byung-gap, sobrino de Kao, el jefe de la mafia a la que Haeho responde. Jeong pregunta por Kim y por lo que realmente le ocurrió. Haeho responde con frialdad, sufrió un ataque al corazón al llegar. Sin embargo, Jeong le revela que, según sus fuentes, fue su propio tío quien envió a Kim para eliminarlo. Cansado de las humillaciones que recibe por parte de su tío, le propone a Haeho unir fuerzas y quitar a Kao del poder, pero Haeho lo frena. Si estalla una guerra ahora, muchos elegirán el dinero antes que la lealtad, todavía no es el momento. Más tarde, la alegría de Jun-soo se derrumba cuando los oficiales le informan que su madre ha muerto en un accidente. Hace nada celebraba la posibilidad del trasplante, ahora recibe la noticia de su fallecimiento, e incapaz de contenerse, rompe en llanto ante la mirada de Haeho y del resto de los presos. Cuando le permiten usar el teléfono, llama a la investigadora Chun y le suplica que lo deje salir para asistir al funeral, pero ella se niega, es demasiado arriesgado, podrían descubrir su identidad. Desesperado, Jun-soo la amenaza con revelar toda la operación si no lo autorizan. La inspectora, imperturbable, le responde que si destruye su archivo y borra todo rastro de su misión, dejará de ser un agente encubierto, será solo un preso más, y nadie sabrá jamás quién fue en realidad. Esa noche, Haeho se acerca a acompañarlo en silencio, pero Jun-soo, desbordado por la rabia y el dolor, descarga su frustración contra él. Lo empuja, lo provoca, y la tensión termina en una pelea. Haeho, más fuerte y más frío, lo reduce y le da una paliza que lo deja en el suelo. Al día siguiente, Yeon-jeon lo recibe en su oficina y contra todo pronóstico, le informa que tiene permiso para asistir al funeral de su madre. Fue Haeho quien movió los hilos para conseguirlo. Tras despedirse de ella por última vez, Jun-soo regresa a la prisión y al cruzarse con Haeho, no hacen falta palabras, con una sola mirada sellan la reconciliación. Con el tiempo, Haeho comienza a abrirse, le cuenta cómo fue su vida antes del crimen, cómo las traiciones lo empujaron a convertirse en gángster y cómo aprendió a no confiar en nadie. Finalmente, le hace una pregunta directa. Cuando salgan, ¿todavía quiere unirse a su banda? Vulnerable y conmovido por la historia, Jun-soo le revela la verdad. Es un oficial encubierto, enviado para infiltrarse en su organización y destruirla desde dentro. La confesión lo cambia todo. Sin embargo, Haeho no reacciona con furia. Analiza la situación y decide aceptarlo de todos modos. Un policía infiltrado puede ser más útil que un enemigo si se lo mantiene bajo control. Desde ese momento, Jun-soo deja de ser solo un policía encubierto, se convierte también en un doble agente. Meses después de que Haeho recupere la libertad, Jun-soo también sale y es recibido por él y sus escoltas en un auto deportivo. Ya no es un preso, ahora es parte de la organización y su primera misión llega de inmediato. Debe negociar con el capitán Choi Dae-jun. Kao manipulaba documentos de exportación con sellos oficiales, pero Choi los robó y Jun-soo tiene la tarea de recuperarlos mediante un trato, pero Choi no piensa entregarlo. Jun-soo le presenta la última oferta del señor Kao y cuando Choi está a punto de revisarla, durante unos segundos, nadie se mueve, pero luego de que Choi grite, sus hombres se lanzan sobre Jun-soo, que solo cuenta con una escolta. Afuera, Haeho espera, observa, calcula y cuando ve llegar refuerzos para Choi, da la orden.
Irrumpe en la oficina junto a sus hombres y el enfrentamiento estalla. Los golpes llenan el lugar hasta que todos caen y el último que queda es Choi. Jun-soo destruye el reloj con el que su jefa y el equipo policial seguían cada uno de sus movimientos. Al caer la noche, Kao les encarga un nuevo trato con los rusos. Mientras Hae-oh se reúne con el señor Gegard, líder de la organización rusa, Jun-soo se aparta para encontrarse con un compañero de la policía que le entrega un nuevo reloj para continuar con el monitoreo. De pronto, escuchan unos pasos. Es Hae-oh. Sin tiempo para explicar nada, Jun-soo improvisa, finge que el oficial intentó robarle cuando iba al baño. Entre ambos lo reducen y le dan una paliza para sostener la coartada. De regreso al edificio, Hae-oh detiene el ascensor antes de llegar al piso del encuentro, lo registra en busca de micrófonos y sin rodeos, le pregunta qué hacía la policía allí. Jun-soo responde que solo fueron a cambiar el reloj con el que lo monitorean, que no tiene nada que ocultar. Al salir de la reunión con los rusos, Hae-oh lleva a Jun-soo a su escondite. Allí le habla de su pasado. Antes de que él naciera, ya trabajaba como gángster. Durante años fue traicionado por todos, incluso por Kao, a quien dedicó 2 décadas de lealtad. Jun-soo no intenta convencerlo, solo le dice que no puede obligarlo a confiar, pero que él sí confía en Hae-oh. Al día siguiente, Hae-oh presenta ante Kao la muestra que los rusos entregaron como garantía de calidad. Propone ampliar el negocio, comprarle 50 kilogramos, extender la red de ventas y cubrir todo el país. Kao acepta, pero advierte que una operación así atraerá la atención de la investigadora Chun. Hae-oh dispone de un policía como doble agente y llegó el momento de usarlo para despistar a la investigadora y cerrar el trato sin interferencias. Mientras tanto, Jun-soo visita un lugar al que solía ir con su madre y allí es secuestrado. Encerrado y encapuchado, Jun-soo escucha como el extraño le dice que Hae-oh reveló su identidad y ahora lo van a matar. Pero todo resultó ser una prueba organizada por Chun y su equipo, para comprobar de qué lado está realmente. Jun-soo, que sospechaba que eran ellos, se mantuvo firme y no reveló que Hae-oh sabe que es un policía. La inspectora entonces le pregunta si ya hay fecha para la transacción entre Kao y los rusos, y él responde que aún no está definida. Chun le revela que todavía lo están investigando. Días después, Jun-soo intercepta a la investigadora Chun y le entrega toda la información sobre el día D, como llaman a la fecha de la transacción con los rusos. Le da el lugar, la hora exacta y el procedimiento, además de la cantidad de kilos y el dinero que habrá para incautar. Para Chun, es el cierre perfecto de una operación que tomó años, incluida la infiltración de Jun-soo. Por fin, el caso dará resultados. Cuando llega el día D, la reunión se realiza en el puerto. Los líderes de ambas organizaciones se encuentran en una oficina, mientras sus hombres custodian el perímetro. En una entrada triunfante, la investigadora Chun se hace presente junto a decenas de oficiales y grupos comandos que allanan el lugar. La inspectora ordena abrir las cajas con la mercancía. Sin embargo, al destaparlas, solo encuentran juguetes. Todo fue parte del plan de Hae-oh para engañar a Chun utilizando al doble agente Jun-soo, que hace tiempo dejó de ser un policía. Mientras el puerto es allanado en vano, la verdadera mercancía se carga en una lancha a pocos metros, lejos del operativo, con Jun-soo supervisando la entrega. Con el lugar despejado, los rusos cuentan el dinero y esperan su confirmación. Él revisa la carga y da el ok, todo está en orden, y en la oficina, los jefes brindan para sellar el acuerdo. Hae-oh, que había coordinado en secreto con los rusos, ejecuta su último movimiento, se venga de Kao por haber intentado matarlo en la cárcel. Cuando el polvo se asienta, Kao cae, y el control de la organización pasa definitivamente a manos de Hae-oh. La inspectora Chun, por su parte, revisa las imágenes del seguimiento que hacían de Jun-soo, y entiende la verdad: el hombre que infiltraron ya no está de su lado hace tiempo. Para sostener la fachada y fingir que también fue engañado, Jun-soo le pide a Hae-oh que le dispare. Quiere montar una escena donde parezca que intentaron matarlo por haber sido descubierto pasando información a la policía. Pero Chun no se deja engañar y, en lugar de interrogar a su agente, le muestra un video, las imágenes del atropello de su madre. Jun-soo observa con atención y reconoce a uno de los hombres de Hae-oh en la escena. La conclusión es inevitable. No fue un accidente. Hae-oh ordenó matarla. Hae-oh ya sabía que Jun-soo era policía mucho antes de que éste se lo confiese. Jeong fue quien le reveló la verdad. En vez de eliminarlo, Hae-oh decidió forzarlo a elegir bando de la manera más cruel posible. Cuando lo encontró vulnerable luego de la muerte de su madre que él mismo planeó, pudo convertirlo en uno de sus hombres.
Jun-soo le pregunta a la inspectora por qué no le dijo antes y ella responde con frialdad, no podía arriesgar la investigación. Chun sabe que esta es su única oportunidad de atrapar al jefe mafioso y salvar su carrera, entonces le propone a Jun-soo tenderle una trampa a Hae-oh. Jun-soo, agotado de ser manipulado pero consumido por la sed de venganza, acepta. Llama a Hae-oh y le advierte que alguien lo vendió a la policía, que descubrieron que es un doble agente, alguien más sabe de su verdadera identidad, y Hae-oh entiende de inmediato a quién se refiere. Luego, Jun-soo le advierte que la inspectora Chun tiene una orden de registro para allanar el lugar donde tiene la mercancía. Al caer la noche, Hae-oh manda a llamar a su oficina a la única persona que conoce la verdadera identidad de Jun-soo. Apenas entra, lo golpea sin darle respiro. Jeong le suplica que lo escuche, Jun-soo lo está engañando. Pero Hae-oh no duda, se deshace de él sin titubear. Luego prepara los bolsos con la mercancía, los carga en el auto y conduce por la ciudad hasta el escondite donde había acordado reunirse con Jun-soo. En el trayecto, nota un vehículo sospechoso estacionado a la distancia, la duda apenas le roza la mente y sigue adelante. Cuando se encuentra con Jun-soo, le anuncia que venderá toda la mercancía y abandonará el negocio. Jun-soo lo observa con frialdad y niega con la cabeza, Hae-oh está hecho para esto, para eliminar traidores, competidores y a cualquiera que se interponga en su camino. Entonces Hae-oh le apunta con el arma y le confiesa que debió matarlo desde el principio, cuando descubrió que era policía. Jun-soo se sienta, sereno, y le pide que lo haga rápido, sus compañeros están a punto de entrar. Los pocos agentes que aún respaldan a la inspectora Chun tras el fallido allanamiento en el puerto irrumpen en el escondite. Avanzan con cautela, pero Hae-oh conoce cada rincón del lugar, desde las sombras elimina a 2 de ellos. El tercero se enfrenta a Jun-soo y forcejean con todas sus fuerzas, y en ese momento de distracción, Hae-oh aparece por detrás y lo elimina. Herido y exhausto, Jun-soo le pide a Hae-oh que lo mate, pero el mafioso ya le ha hecho demasiado daño. Algo parecido a la culpa lo detiene y lo deja con vida. Aquel hombre marcado por innumerables traiciones se dirige a su vehículo, convencido de que por fin está libre de sus perseguidores. La inspectora Chun, que había permanecido en el auto que Hae-oh vio al principio, termina atropellándolo. Rápidamente le arrebata las llaves del vehículo deportivo en el que el mafioso llegó y abre el baúl. Allí encuentra la mercancía, la prueba que necesita para recuperar su carrera tras el desastre en el puerto. Jun-soo, harto de ser manipulado por todos, dispara contra la inspectora y luego se acerca a Hae-oh para plantarle el arma. Hae-oh sonríe, orgulloso del monstruo que ha creado, y le pide que no cometa sus mismos errores, que no confíe en nadie. Luego de deshacerse de Hae-oh, Jun-soo toma el vehículo con la mercancía y abandona la escena quedándose finalmente con todo. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.